Hi, everybody. Bienvenidos al repaso semestral del libro de Top Notch 3. Este video va a ser un poquito más diferente por la cuestión del formato en la que lo estamos manejando, pero lo creí necesario para que fuera un poco más cómodo para mí, tal vez incluso para ustedes, poder hacerlo y manejarlo. Deben poderme estar viendo en pantalla. Estoy grabando la sesión de Zoom como si fuera clase, pero usando la función de grabar. Entonces, es un poquito diferente a la plataforma de Fishbowl, donde siempre grabamos los videos. Ok, ahora, como el sábado alrededor del mediodía, yo les mandé las diapositivas que les voy a presentar en un momento. Entonces, esas diapositivas son para que ustedes puedan, tal vez, por ejemplo, tomar notas de ahí directamente o tener acceso también a los ejercicios que les voy a mostrar. Estos videos, que van a ser 3 en total, veamos qué tan largo es, porque si ven la presentación habrán visto que son 72 diapositivas, pero bueno, es más que nada para dar la explicación acompañando al material. Entonces, no tienen que verlo todo. Honestamente, no sé cuánto tiempo me tomará grabar, los 6 temas, pero ustedes pueden ir directamente al tema que de su interés o el que sienten que necesitan más apoyo, y centrarse en esa parte, ¿okey? De la misma forma, tal vez dentro de una misma unidad hay ciertas partes que ustedes sí entendieron y otras que no. Pueden concentrarse solo en esas partes. Para nada es un video o son videos que yo espero que vean com completos. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. En esta primera parte vamos a concentrarnos en las unidades 1 y 2. Okey. Entonces, recordemos que en la unidad 1 el tema o el nombre de la unidad era Make Small Talk. Y recordando, Make Small Talk se refería a como esas pláticas cortas o esas pláticas que no eran importantes, pero nos ayudaban como a hacer ese primer contacto con las personas o simplemente para, ponernos al día cuando nos encontramos con alguien. Entonces, un tema muy útil para eso eran las tag questions. Recordemos que las tag questions se utilizan para confirmar información que creemos verdad o para incitar a nuestro interlocutor a estar de acuerdo con nosotros o darnos la razón. Entonces, esto es algo muy común cuando hablamos de small talk. La imagen no es una tag question, pero ejemplifica muy bien lo que es el small talk. Una pregunta muy común es, "How's the weather?". Entonces, vamos a ver entonces cómo formular las tag questions o bueno, vamos a recordar, mejor dicho, cómo formular las tag questions para prepararnos para el examen. Ok. Ahora, la característica principal de las tag questions, si ustedes recuerdan, era que hay dos partes de la oración. La oración tal cual y el tag question, que es como una coletilla, una colita que le ponemos al final de la oración, que es la que lleva el signo tal cual. Y la otra característica muy importante es que dependiendo de la oración del inicio, es cómo se maneja la coletilla. Es decir, si yo tengo una oración afirmativa, mi coletilla va a ser negativa. Si tengo una oración negativa, mi coletilla va a ser afirmativa. Siempre se maneja así, siempre, 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 siempre. Ahora, en esencia, esto parece un concepto muy sencillo, ¿cierto? Oración afirmativa, tag cuestión negativo. Oración negativa, tag cuestión afirmativo. Simple, boom, listo, siguiente. Pero, no es solo eso. Recuerden que los tag questions pueden ser aplicados a absolutamente todos los tiempos verbales, todos los verbos modales, entonces tienen toda una selección. Ahora, estas imágenes, si ustedes cuando tengan el material, les pueden hacer clic y les lleva a la imagen en grande. Entonces, nada más rápidamente para recordar, aquí son oraciones negativas con el positive o affirmative tag. You aren't a teacher, are you? He isn't crazy, is he? Entonces ven como las coletillas van a depender totalmente del verbo principal que estemos manejando, ¿ok? Si es con verbo to be, manejamos verbo to be. Si es con auxiliar, manejamos auxiliar. Si es con otro tipo de auxiliar o verbo modal, repetimos el auxiliar o el verbo modal. Entonces, ustedes tienen que tener mucho esto en cuenta. Tal vez en inglés, o sea, hacerlo directamente en inglés no es difícil, porque si tú ya formulas tu oración, sabes cuál es el tiempo que utilizaste. Sin embargo, cuando hacemos traducciones es donde pueden empezar las confusiones porque si tu traducción no está bien, si tu oración del inicio no está bien traducida, entonces tu coletilla muy probablemente tampoco lo esté. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Y esta última parte
nada más nos dice o nos recuerda que, por ejemplo, si tenemos oraciones que incluyen las palabras barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing y seldom, s- aunque no tengan el not, como todas estas de aquí, se tratan como si fueran oraciones negativas, porque de cierta forma estas palabras son negaciones. Por eso, aunque el verbo esté como en su forma afirmativa, el tag question también es afirmativo, porque tiene las frases nobody y nothing. En cambio, con las afirmativas, también podemos verla aquí. ¿Ok? Lo mismo, ¿no? You are a student, aren't you? He is very busy, isn't he? Affirmative statement, negative tag. Donde puede estar el peligro, entre comillas, es, por ejemplo, aquí, en donde ustedes tienen este verbo, pero si ustedes no se acuerdan que aquí solo tenemos el verbo y que aquí necesitamos el auxiliar, es donde empieza la confusión. Porque si yo no estoy muy acostumbrado a ver este tipo de oraciones e identificarlas, tal vez sea difícil para mí identificar que si yo digo you speak English, la versión de pregunta de esa oración lleva el auxiliar do, en este caso don't, porque es un tag negativo. Entonces, con estas tres son las que yo siempre les digo que tengan cuidado, con el presente simple y el pasado simple, porque el auxiliar no es obvio. En las que son con verbo to be, sí es sencillo, porque por ejemplo, aquí está, porque por ejemplo tenemos are, aren't, is, isn't, was, were, wasn't, weren't. Ahí es muy obvio y simple. Cuando son otro tipo de auxiliares, también. Have, haven't, had, hadn't, will, won't, can, can't, etc. Entonces, tengan mucho cuidado nada más con, o especialmente, mejor dicho, con estos tres, los que sean con auxiliares don't, doesn't y didn't. Sobre todo de afirmativo a negativo. Y una última cosita, que es con el I. Recuerden que siempre el I am, solo con el am, no con todos los demás verbos. Solo con el I am, en vez de am I not, se transforma en aren't I. Es la única excepción. Y supongo que pueden llamarlo una excepción, no una regla. Cuando una oración es como, por ejemplo, let's go, como un imperativo, el tag question siempre es shall we. Y eso solo funciona en afirmativo, porque no existe el let's en negativo. O sea, sí, pero ponerle tag question ya sería muy extraño. Entonces, solo let's go, shall we. Eh, Incluso el tag question aquí no es negativo, sigue siendo como un afirmativo, pero es porque es una estructura muy, muy peculiar. No va a venir en el examen, pero es bueno que lo sepan. Muy bien. Entonces continuamos. De nuevo, ustedes pueden tener acceso a esto, estén solo haciendo clic en las imágenes, porque creo que aquí se ve muy chiquitico. Siguiente. Ok, aquí hay algunos ejercicios. Entonces yo les voy a mostrar nada más unos cuantos incisos de cada uno para que se puedan ir guiando. Lo mismo, le hacen clic y les lleva al ejercicio. Y esperan a que cargue. Ahí está. Ok, por ejemplo, nos pide identificar cuál es la respuesta, bueno, no respuesta correcta, sino que solo una de las tres opciones para cada inciso es la opción correcta. Entonces, por ejemplo, analicemos las primeras dos o tres. Tenemos mismo contexto, pero tienen tags diferentes. There's a fly in your soup. Is there? There's a fly in your soup. Isn't it? There's a fly in your soup. Isn't there? Ok. Entonces, tenemos aquí identificar primero el verbo. Ok, el verbo es is. Sabemos entonces que como es is, aquí también todas son is, pero ese no es el punto. Como es is y no hay ningún negativo ni palabra negativa, mi opción correcta tampoco puede ser negativa, ¿cierto? Perdón, mi opción, como no tiene ningún verbo ni nada en negativo, es afirmativa. Eso quiere decir que mi tag question tampoco puede ser afirmativa. Entonces descartamos la primera porque es Easter, es afirmativo.
Y nos queda nada más con isn't it y isn't there. Ahora, siempre que ustedes tengan la frase con there is, there are, there was o there weren't, o en general que tenga el there con el verbo to be, hay que respetar ese there. Por ende, la B tampoco puede ser. Y nos quedamos con la letra C. There's a fly in your soup. Isn't there? Porque estoy respetando afirmativo, negativo y que la estructura sea similar. Utilizo aquí utilizo también there is, solo que es forma de pregunta invertida. Vamos a hacer uno o dos más. Ahí está. La número 2. Which sentence is correct? I think he's from India, doesn't he? I think he's from India, don't I? I think he's from India, isn't he? Piensen cuál sería la correcta. A, B or C. Y ahora vamos a ver cuál es. Si necesitan más tiempo, pueden pausar. Ok. Ahora, tenemos que el verbo principal es el I think. Ah, no, perdón. El verbo principal, todos comienzan con I think y hay que tener mucho cuidado. Porque el I think solo me está diciendo, como que me está introduciendo la oración o la idea, pero no es la información que yo quiero confirmar. Recuerden que los tag questions no solo se ponen así porque sí, sino que se enfocan o se escriben con base en la información que quiero confirmar. En este caso, quiero confirmar que esta persona es de India. Entonces, el verbo principal o la oración principal es el he is from India. Ok. Entonces, identifico que la persona de la que estoy hablando es he. Entonces, mi chat question tiene que respetar eso, el he. Por ende, podemos descartar la letra B, porque dice don't I. Es que tiene que ver o sea, si le prestaron atención al I think, I see. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Porque cuál es la información que quiero como confirmar? ¿El hecho de que yo pienso algo o el hecho de que él es de India? Claramente lo que yo quiero confirmar es, yo creo que él es de India, ¿verdad? Ese verdad es si la persona es de India o no. Entonces podemos descartar la B. Y nos quedan doesn't he y isn't it. Ahora, identifico mi verbo. He is. Desde que digas is, tu tag question tiene que tener también is. Descarto la A. I think he's from India. Isn't he? Entonces, la letra C es mi respuesta correcta. Como les mencioné, aquí tienen que tener mucho cuidado con cuando hay otras frases antes y pensar realmente, ok, me dice, ok, yo creo que él es de India, ¿verdad? O yo creo que él es de India, ¿no es así? Entonces, qué es lo que quiero que la persona me responda? ¿El hecho de que él es o no de India o el hecho de que yo pienso o no algo? Claramente, lo que yo quiero que la persona me confirme es lo de que él es de India o no. Entonces, por eso tomo como lo principal el he is from India en vez de I think. Y último ejercicio nada más para que podamos continuar. Don't talk to Peter during the lesson, do you? Don't talk to Peter during the lesson, will you? Don't talk to Peter during the lesson, won't you? Ahora, ese curiosamente no estaba incluido en los cuadritos anteriores, o al menos no me fijé en ese momento que lo estábamos revisando. Pero también es posible, así como existe el de Let's, que justamente está aquí, existe también una versión de tag question para los imperativos negativos, que son con don't. Traten de adivinar cuál es. A, B, C, A, B or C. Si tu suposición fue B, es correcta. Todos los imperativos negativos, cuando hacemos una tag question, se ponen con will you. Em,
En cuestión de opciones, pues vamos a descartar, pero bueno, en caso de que no tuviéramos opciones y tú tuvieras que escribir tu propia oración, ya lo sabes. Un imperativo negativo con don't, como por ejemplo, don't run, don't speak with your mouth full of food, or don't open the window, etcétera, etcétera. Siempre el tag question es con will you. O sea, will, sí, tiene que ser con you porque te lo estoy diciendo a ti. Entonces siempre es will you. Así como el de let's, siempre es shall we. ¿Ok? Pero bueno, analizando las opciones, tenemos aquí don't, negativo. Por ende, la C no puede ser nuestra respuesta porque tiene un won't, que también es negativo. Y don't talk to Peter during the lesson, do you? Tendría que ser do si fuera presente simple, pero los imperativos no tienen tiempo realmente. Entonces no podemos decir que es el auxiliar del don't talk to Peter. Don't talk to Peter en teoría no tiene auxiliar. Ese, o sea, sí tiene porque es el don't, pero no está funcionando como un auxiliar per se, no como cuando hacemos una oración negativa o una pregunta. Entonces, son esas excepciones de repente un poco curiosas del lenguaje, pero al menos ya lo saben. De nuevo, el let's y el don't no vienen en el examen, pero eso no quiere decir que de repente en el día a día no se lo vayan a encontrar. Muy bien. El resto de los incisos es de la misma forma. Misma forma, misma forma. Ok. Es para que ustedes lo practiquen. El ejercicio 2, les voy a explicar, es para escribir el question tag o tag question. Aquí también. Aquí es de unir. No. Mm, aquí es de indirect questions, pero es porque venía unido en el material. Si quieren lo pueden hacer de una vez o esperar a llegar a este tema y regresar a este material, pero de todas maneras aquí abajito tienen la respuesta. Entonces, lo pueden hacer de una vez y practicar. Y el tercer ejercicio es igual, describir el chat question y aquí tienen las claves de respuestas. Si ustedes prefieren hacer los dos últimos que tienen claves de respuestas, adelante. El primero no tiene clave de respuestas, pero creo que pues llegado a cierto punto, aunque no tengas cómo revisarlo, tú sabes realmente si está bien o no. De todas maneras sirve como para practicar y sirve como para practicar y es más que nada eso. Vamos a seguir con el siguiente tema. Ok. El siguiente tema es Past Perfect, que también, ay, no sé por qué puse Unit 2, porque era igual de la unidad 1. Luego lo corrijo. Pero también junto con la unidad 1 estaba el Past Perfect, era el segundo tema. Y nos dice aquí, el Past Perfect, que es un tiempo verbal, nos sirve para hablar de acciones que ocurrieron antes de un momento específico en el pasado. Es común utilizar frases tales como by, already y yet, así como en el Present Perfect. Y también es comúnmente utilizado en conjunto con el past simple, haciendo más claro qué acción ocurre primero. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero esto también es conocido como el pasado remoto o el pasado del pasado, porque, de nuevo, nos sirve para aclarar cuál acción ocurrió antes de cierto evento en el pasado. Ahorita les voy a mostrar una línea de tiempo para que entiendan a lo que me refiero exactamente. ¿Ok? Aquí tenemos un poquito más de usos. Esto es sacado de un material de un libro. Nos dice, por ejemplo, el primero. El pasado perfecto es usado para demostrar que una acción o evento ocurrieron antes de otra acción en tiempo o evento pasado. Por ejemplo, finish the dinner y order dessert. Entonces, ¿qué fue o sea, ocurrieron dos acciones en el pasado. Todo esto ya pasó, ya finito. Primero, mucho antes, terminaron su cena y después de terminar su cena ordenaron postre. Son dos acciones en el pasado, pero una ocurrió primero que otra. We had finished dinner, so we ordered dessert. Y como ya habíamos terminado nuestra cena, ordenamos el postre. Entonces, ¿qué está indicando ese como ya habíamos terminado la cena? Significa que ocurrió antes
de ordenar el postre. Tal vez se entienda como una secuencia lógica, porque pues primero terminas de comer y luego pides el postre, pero con acciones que no son obvias, entonces es cuando nos sirve mucho poder identificar cuál ocurre primero y cuál ocurre después. Segundo punto. Usamos el pasado perfecto para las acciones o eventos que ocurrieron primero. Utilizas el pasado simple para la acción que ocurrió de segundo. When I arrived, the band had already played. Entonces, ¿qué pasó primero? Que la banda o el grupo ya había tocado cuando nosotros llegamos. Es decir, nosotros llegamos después de que esa primera acción ocurriera. Tercer punto. El pasado perfecto no es necesario cuando el contexto es claro, y quiero que esto lo tengan muy en claro. Están llegando ustedes a un punto y un nivel en el que las reglas o los puntos gramaticales que se les van enseñando no es porque exista un criterio único e indiscutible para que utilicen esa estructura gramatical, sino que tienen que empezar a distinguir en qué momentos suena bien, en qué momentos es necesario y en qué momentos tal vez puedo simplemente utilizar gramática más sencilla porque no necesito explayarme tanto o no necesito ser tan de repente formal o específico en mi lenguaje. Por ejemplo, aquí nos dice que palabras como before y after hacen el orden de los eventos claros. Entonces no necesito especificarlo con el tiempo verbal. Por ejemplo, she had left home before he arrived. Entonces ella se había ido de casa antes de que él llegara. No, she left home before he arrived. Ella se fue de casa antes de que él llegara. Incluso si le quito el había, ella se había ido cuando él llegó, o bueno, ella se había ido antes de que él llegara, o ella se fue antes de que él llegara. Aunque son estructuras diferentes, tanto en inglés como en español, se entiende perfectamente bien el orden de los eventos porque tengo indicadores como el before. Lo mismo ocurriría si pusiera after. Pero bueno, eso es con otro ejemplo. El punto es que cuando es claro que algo ocurrió primero y algo ocurrió después, tal vez con indicadores de nuevo como before y after, no es necesario utilizar el past perfect. ¿Puedo hacerlo? Sí. No, pero no es necesario. Punto número 4. Cuando utilizamos palabras como already, always, ever, just y never, se colocan antes del verbo principal en pasado participio. Por ejemplo, had you ever noticed that sign before? She had never eaten a kiwi until her trip. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí el uso del past perfect es porque tal vez no tenemos un contexto totalmente claro, pero, por ejemplo, en la primera pregunta, ¿Have you ever noticed that sign before? Tal vez se refiera antes de en este preciso momento. Entonces, también cuando no tenemos incluso cuando no tenemos un, un punto exacto, incluso si solo es antes de ahora mismo, podemos utilizarlo. ¿Alguna vez habías notado ese letrero? O she had never eaten a kiwi until her trip. Ella nunca había probado un kiwi hasta que se fue de viaje. ¿Ok? Tenemos esos dos eventos. No sabemos cuándo sucedió, pero sabemos que uno sucedió antes que el otro. Y tenemos frases como ever y never. Eh, punto número 5, súper importante porque recuerdo que en el examen como que ahí falsearon un poquito. Eh, que es el uso de la frase by. El by es como decir para tal momento. Por ejemplo, puedo utilizarlo como una hora o una fecha o puedo utilizarlo como parte de una oración. Por ejemplo, by 5 p.m. it had rained 2 inches. Para las 5 de la tarde ya había llovido 2 pulgadas, ¿ok? De volumen. O sea que ya ese es lo que se había elevado del suelo. Ejemplo número 2. By the time we finished dinner, ven ahí como by the time y está introduciendo una oración, un contexto. Para cuando nosotros terminamos de cenar, the rain had stopped. La rubia, la lluvia ya había parado, ya se había detenido. Pregunta. By the time we finished dinner, the rain had stopped. ¿Qué ocurrió primero? ¿Que ellos terminaran de cenar
o que la lluvia se detuviera? Piensen. Si dijeron que es cuando primero la lluvia se detuvo y después ellos terminaron de cenar, estarían en lo correcto. ¿Ok? Porque es para cuando nosotros terminamos de cenar, es decir, para ese momento, la lluvia ya había parado en el pasado. Entonces, primero se detuvo la lluvia y después de un rato nosotros terminamos de cenar. Parece muy confuso cuando lo hablamos de acciones que tal vez no están en nuestro contexto inmediato. Por eso es muy importante tratar de ejemplificarlo con cosas que se adecuan a nuestro contexto. Por ejemplo, ok, es muy común que utilicemos líneas del tiempo en este caso, aunque no tienen que ser necesariamente con años de nuestras vidas que estén muy separados. Aquí, por ejemplo, en la última parte, nos decía una hora, o sea, están hablando del mismo día en una hora específica. Entonces, no es necesario que sea el pasado tal cual remoto en el sentido de que hace años que pasó o hace días que pasó. Puede ser acerca del mismo día incluso. ¿Ok? Y recordemos la estructura. Oración afirmativa. Sujeto, had, past participle. She had finished the test. Sujeto, para oración negativa, sujeto, had not o hadn't, pasado participio. She hadn't finished the test. Pregunta. Had, sujeto, pasado participio. Had she finished the test? Y todas estas se traducen como había. Ella había terminado el examen. Ella no había terminado el examen. Ella había terminado el examen. Entonces siempre es el había. Siempre, 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 siempre. Ejemplo. Esa es una línea de tiempo con cosas medio inventadas. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos años diferentes. In 2000, my brother was born. In 2003, I started primary school. In 2005, I met my best friend. In 2010, I traveled. And in 2014, I started college, por decir algunas cosas. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo estoy utilizando colores con los globitos de ahí arriba para identificar ciertos eventos. Por ejemplo, by the time I started primary school, perdón. By the time I started primary school, my brother had already been born. Entonces, fíjense, aquí estoy utilizando pasado simple. ¿Sí? Para el momento en que yo empecé la primaria, mi hermano had already been born. Mi hermano ya había nacido. ¿Sí? Porque de aquí estoy hablando acerca de un evento incluso más en el pasado. Imaginando que estamos en 2021 y yo te estoy contando acerca de mi vida, ¿no? Entonces, todos estos eventos ya ocurrieron, listo. Pero hay unos que son más remotos que otros. Y tal vez, si yo no quiero decir los años exactamente, porque de repente no queremos decir los años o tal vez los años no son importantes, simplemente te estoy diciendo que, pues ocurrió esto, pero antes de eso, otra acción ya había ocurrido en el pasado, ¿sí? Entonces, de nuevo, para cuando yo empecé la primaria, que estamos aquí, mi hermano ya había nacido. Por eso, la acción que va más en el pasado se escribe con past perfect. My brother had already been born. By 2006, entonces 2006 quedaría como más o menos por aquí, imaginemos. Entonces, by 2006, que quedaría como aquí, I had already met my best friend. ¿Sí? Para el 2006, yo ya había conocido, I had already met my best friend. Before I started college, before I started college, que es el punto de aquí, I had already traveled. ¿Sí? Yo ya había viajado. ¿En cuál de estas oraciones voy a marcárselos? ¿En cuál de estas oraciones podríamos reemplazar el past perfect por past simple y el significado no cambiaría? ¿En la primera, la segunda o la tercera? Piensen, piensen, piensen. Si su respuesta fue que en la tercera están en todo lo correcto, ¿sí?
Porque tenemos indicadores como por ejemplo el before. Before I started college, I traveled. ¿Sí? Antes de empezar la universidad, yo viajé. Tal vez se entendería un poquito diferente en el sentido de que se podría entender que viajé justo antes de empezar la universidad, lo cual podría o no ser así. En este caso, por ejemplo, no es el caso. Hay 4 años de diferencia. Em, pero no es imposible y no está del todo incorrecto. Simplemente es otra forma de decirlo. ¿Ok? En las otras no es posible. No tiene el mismo significado. Me pica la nariz. Ok. También aquí hay ejercicios. Sí, también son 3. Entonces, me parece que aquí todos tienen clave de respuestas, a diferencia del anterior donde había uno sin ella. Ok, este es el tercero. Aquí hay muchos, muchísimos. Este tiene clave de respuestas. No creo que se avienten a hacer todos porque son muchos. Honestamente, yo tampoco los haría o sea, solo tienen 3 o 4 días o una semana antes de presentar el examen. Entonces, yo no me aventaría todos estos solo. O sea, si estuviera presentando un examen solo de eso, sí. Pero como no es el caso, ni yo lo haría. Entonces, tal vez vean el que les llame más la atención. Por ejemplo, este es de unir en oraciones en past simple con past perfect o este que es de escribir oraciones completas con como los cues, como las partes que ya les dan. Pero bueno, independientemente de cuál quieran hacer, aquí tienen las respuestas. Este es el de tercero. El segundo es un poquito más sencillo porque aquí les dan opciones. Tienes que elegir entre pasado simple, pasado continuo y past perfect simple. Sube un poquito el grado de dificultad, pero de nuevo, el past simple no es nuevo para ustedes tampoco. Perdón, el past continuous. El past continuous tampoco es nuevo para ustedes. Y yo creo que sí les ayudaría mucho a entender o a recordar cómo se utilizan en conjunto estos 3 tiempos, que es muy común. ¿Tiene clave de respuestas? También tiene clave de respuestas. Hagan, no sé, el que más les llame la atención. Y el primer ejercicio también tiene clave de respuestas, pero este es únicamente entre pasado simple y pasado perfecto. Entonces, ustedes decidan cuál es el que más sienten que les va a ayudar. Si quieren un poquito más de reto, por así decirlo, pueden hacer el anterior, que era entre past simple, past continuous y past perfect, o, o hagan solo este, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí los dejo a completamente su criterio. Y ahora sí vamos a empezar con la unidad 2, que era Health Matters. Esa es un poquito más cortita. Ok. Entonces recordamos que uno de los temas principales que vimos fue Drawing Conclusions with Must. Ok. Dice, sirve para indicar lo que crees que es verdad, ya sea porque existe algún tipo de evidencia o simplemente porque parece la conclusión más lógica del momento. Normalmente tomamos pistas del contexto en el que nos encontramos para poder formular oraciones que tengan coherencia, ¿sí? Recuerden que así como con otras cositas que hemos estado viendo, no existe un momento en el que, digo, a menos que ya tengas tu contexto definido. En la vida real, cuando tú quieres hacer una oración que salga de tu ronco pecho y de tu mente, no existe una regla que nos diga, tienes que utilizar must. Simplemente es para que tú expreses de la manera más fidedigna posible a tus pensamientos lo que realmente quieres decir. Si tú estás realmente seguro de que algo es de esta forma, utiliza must. Por ejemplo, ok, vemos a esta persona. Ahora, hay una innegable verdad. Eso no es una conclusión, es una verdad. He looks worried about something. ¿Sí? O sea, se ve preocupado, se ve muy pensativo. ¿Sí? Eso es una verdad, no es una conclusión, lo estoy viendo. ¿Qué conclusiones puedo sacar al respecto de esta situación? Una podría ser, "Oh, he must have a serious problem." ¿Sí? Si se ve preocupado, seguramente tiene un problema serio. He must be thinking about something very important. Seguramente debe estar pensando acerca de algo muy importante. Or he must not feel very well. Seguramente no se está sintiendo muy bien.
Todas estas son conclusiones válidas porque basada en mi experiencia, pues cuando alguien se ve de esta forma es porque está preocupado, o sea, es porque está teniendo un problema, porque no se siente bien o a lo mejor hay alguna cuestión muy importante sobre la cual tiene que reflexionar y pensar. Entonces, todas estas son conclusiones válidas porque es lo que yo pienso que está sucediendo. ¿Son verdad? Para nada. O mejor dicho, no lo sé. Pero parece algo muy lógico y parece algo muy probable, ¿no? Que esta persona esté atravesando por un problema o algo así, porque tiene un semblante que eso de entender, ¿ok? Pero de nuevo, es algo que no puedo saber en un 100%. Tenemos estos niños y la verdad innegable, bueno, eso no lo están viendo, pero eso es lo que yo les estoy contando. La verdad innegable es que they didn't win the competition. Ellos no ganaron la competencia. Traten de hacer al menos un ejemplo con must antes de que yo les muestre algunas posibilidades, algunas posibles respuestas. Pueden pausar si quieren para tener más tiempo para pensar, pero quizás podríamos pensar algo como, well, they must be sad or they must be feeling sad, ¿sí? Porque lo ven en sus caras. They must not want to talk to anyone. Seguramente no quieren hablar con nadie, en este momento al menos, ¿ok? De nuevo, tal vez es algo que, tal vez si lo estoy viendo parece más obvio de lo que estoy hablando, pero tal vez si es algo que me contaron, tal vez por teléfono, lo vi en Facebook o algo así, puedo sacar esas conclusiones, ¿no? Porque pues cuando alguien no gana una competencia, ¿cómo se siente? Se sienten tristes, se sienten como que no quieren hablar con las personas, ¿no? Entonces para esto nos sirve el must. Ahora, ¿qué pasa con May y Might? May y Might es básicamente, no estoy seguro de algo, como esa persona. ¿Quién sabe? Indica posibilidad. Ambos tienen el mismo significado que maybe, de nuevo, que significa quizás. eh, Tienen incluso la misma forma. May be. Maybe. Tal vez. Quizás. ¿Cuál es la diferencia? Que may y might son verbos modales, mientras que maybe es solo una frase que puedo colocar en mi oración en diferentes partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que el maybe queda bien. O hay veces que, por cómo está formulada mi oración, es mucho mejor utilizar directamente el verbo may y might, que ya me da el mismo mensaje que quizás. Por eso nunca combinan el maybe con el may y el might, porque es como si me dijeran dos veces quizás. ¿De acuerdo? O utilizan uno o utilizan el otro. Volvemos al señor triste. ¿Ok? De nuevo, he looks worried about something. Se ve preocupado, se ve muy pensativo. Solo que quizás en vez de asumir cosas obvias, como por ejemplo, tal vez está teniendo un problema o que quizás está pensando acerca de algo muy serio, vamos a hacer un poquito más de hipótesis. Pero como ahora la posibilidad de que yo le atine es más remota, entonces voy a utilizar may o might para dar tal vez escenarios mucho más específicos. Por ejemplo, well, he may be having problems at work or at home. Sí, esa es una de las razones por las cuales las personas se preocupan. Estoy diciendo algo mucho más específico. En vez de solo decir que seguramente tiene un problema, voy más allá. Quizás tiene un problema en casa o en el trabajo. He may be thinking about something sad or worrisome. Quizás o sea, quizás está pensando acerca de algo preocupante o triste. ¿Tengo otro ejemplo? Sí. He may just be really focused on something. Quizás solo está muy concentrado en lo que está pensando y simplemente esa es su cara de estar pensando. Quizás no necesariamente está preocupado o triste por algo. Quizás. Entonces, quizás. Mm, No lo sé, pero puedo hacer, o sea, puedo simplemente hacer mis propias, ¿cómo decirlo? Puedo simplemente adivinar, ¿no? Estoy adivinando qué es lo que le está pasando a esta persona. Y para demostrar que no estoy segura de lo que estoy diciendo, utilizo el may o el might. Ah, aquí hay otro. Este es muy chistoso. El hecho es que Jenna isn't answering my calls. Sí, no me está respondiendo a las llamadas. Empecé a hipotetizar. Hipotetizar. Sí. Well, she may be taking a bath, right?
She may be driving. She may have her phone in her bag so she can't hear it. She may be sleeping. She may not want to talk to you, right? Podemos ser cizañosos con el may y el might. Para eso sirve. Entonces, tenemos todas esas posibilidades, ¿no? O sea, si alguien no responde su teléfono, pues hay un millón de posibilidades. Tal vez está tañando, tal vez está manejando, tal vez no escuche su teléfono, tal vez no sé, tal vez le robaron su teléfono. Simplemente hay un montón de posibilidades. Y como hay tantas posibilidades y no por estar, o bueno, yo personalmente no estoy segura de una más que de otra, puedo simplemente expresar todas con may o con might. ¿Ok? Entonces, de nuevo, simplemente es para decir, bueno, quizás esto, quizás lo otro. Ahora, tal vez si yo supiera que Jenna siempre, 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 toda la vida, toma un baño o toma una siesta entre las 4 y 6 de la tarde, entonces si le estoy llamando, no sé, a las 4:30, well, she must be sleeping or she must be taking a nap, porque sé que ella siempre, siempre, siempre toma una siesta o toma un baño a esa hora. Pero como no es el caso, simplemente may. Ok, ahora, el famoso be able to. Ahora, con el be able to pasa lo siguiente. Tienen un significado muy, muy similar al can o el could, pero a diferencia de los dos anteriores, be able to no es un verbo modal. Es un verbo normal y se conjuga como todos los demás, en pasado, presente, futuro. En cambio, can y could no se conjugan, se quedan así y tienen su uso específico. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Y nos lo dice el punto 2. No siempre es posible reemplazarlos por can, o sea, el be able to no siempre se puede cambiar por can y could y viceversa. No todos los can y could se pueden intercambiar por be able to. Tiene usos un poquito específicos y hasta un poco más formales del idioma. Sin embargo, su significado es muy similar, que significa poder hacer algo o ser capaz de algo. Y es más comúnmente utilizado en tiempo futuro en conjunto con will. Ese es un ejemplo que me gusta mucho porque ejemplifica mucho el uso que se le da al be able to, que es, por ejemplo, como objetivos, ¿sí? Como el primero, son libros de verdad, no es promoción ni nada. You will be able to draw faces by the end of this book, ¿sí? Serás capaz de dibujar rostros para el final de este libro. Vean la frase by, incluso cuando no es past perfect, como que tiene ese significado, ¿no? Para este momento, para cuando termines el libro. O you will be able to draw by the end of this book. Serás capaz o vas a poder dibujar para el final de este libro o para cuando termines este libro. Usos reales. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos utilizando el can y could y el be able to. Por ejemplo, el can sirve para hablar acerca de habilidades. I can sing and dance very well. ¿Sí? Ahora, con be able to. I'm able to sing and dance very well. Absolutamente mismo significado, no hay ninguna diferencia. Tal vez el be able to en esta ocasión suena un poquito más formal, pero tal vez lo podrías decir, lo podrías decir en cualquier contexto sin ningún problema. Probablemente nadie te vea extraño. Okay. I couldn't drive when I was a child. Obviamente, ¿no? O sea, no podía manejar cuando era un niño, ni sabía, ni podía. I wasn't able to drive when I was a child. No era capaz de, o incluso podría tener el significado de no tenía permiso, como que no me dejaban hacer algo. También tiene un significado muy similar. Tal vez es un ejemplo muy, muy específico, pero demuestra cómo también con el couldn't y poniendo el be able to en pasado, wasn't able to, lo puedo reemplazar, se entiende bien. No, the doctor can see you tomorrow. El doctor puede verte mañana. The doctor will be able to see you tomorrow. El doctor podrá verte mañana. Nunca diría el doctor será capaz de verte mañana. En español suena muy extraño. Entonces, vemos aquí que el can incluso puede ser utilizado para futuro porque tenemos el tomorrow como nuestra frase de referencia. Diferencia real de contexto. La segunda opción tal vez sería algo que
Por ejemplo, la recepcionista de la oficina o del consultorio nos diría, es bastante más formal que solo decir the doctor can see you tomorrow, pero no es imposible. Aquí sí, esto es un poquito más formal, la segunda, pero el significado es el mismo. Ahora, ¿cómo podemos utilizar el be able to combinado con must, may y might? Reglas. Nunca combinamos verbos modales entre sí. Por ende, si quisiéramos expresar poder hacer algo junto con must, may o might, perdón, me pica mucho la nariz, utilizaríamos be able to en lugar de can. No puedo decir must can o may might can. Utilizo el be able to. Por ejemplo, una conversación. Oh, can you come to my party tomorrow? Well, I have work to do, but I might be able to go for a little while. ¿Ok? ¿Puedes venir a mi fiesta mañana? Bueno, tengo trabajo por hacer, pero quizás pueda ir por un ratito. ¿Ok? I might be able to go for a little while. Sí, o sea, quizás si termino rápido mi trabajo o quizás si no tengo mucho que hacer, quizás pueda ir un poco. I might be able to. Quizás pueda. Perfectamente posible, no suena extraño ni fuera de lugar. Otro contexto. Oh, my computer broke down this morning. Oh, why don't you call Tony? He's a computer technician. He may be able to help you. ¿Sí? Oh, mi computadora se echó a perder esta mañana. ¿Por qué no llamas a Tony? Él es técnico de computadoras. Quizás, quizás él pueda ayudarte. ¿Ok? Ahora, quizás pueda ayudarte, no se refiere a sus capacidades como técnico, sino que, pues tal vez como él sabe, quizás te pueda dar la mano, ¿no? O sea, quizás te pueda dar esa ayudadita, quizás sin cobrarle, ¿no? Pero en general es una forma bastante coloquial de usar el may o el might be able to y está más que perfecto. Otra conversación. Where do you come from? Well, I'm from Moscow. Oh, so you're from Russia. You must be able to speak Russian in that case, right? De nuevo, ¿de dónde eres? Soy de Moscú. Oh, entonces eres de Rusia. Seguramente puedes hablar ruso en ese caso, ¿verdad? ¿Ok? You must be able to speak Russian. Seguramente, seguramente puedes. Entonces vemos cómo esta combinación, tal vez aunque parezca muy extraño cuando lo estudiamos solo gramaticalmente hablando, en un contexto suena bien y de hecho honestamente no puedo pensar en otra forma en la cual podemos expresar el mensaje. Bueno, quizás solo una, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejemplo, maybe he can help you. O surely o certainly you speak Russian. Pero en ambos casos, personalmente a mi oído suena mucho más natural y mucho más fluido utilizar el may y el must como verbos modales junto con el be able to. Tal vez con estos ejemplos ya les queda un poquito más claro. Tenemos de nuevo a esta pobre persona que sigue luciendo muy preocupada. Eh, ok, aquí es donde no utilizaríamos el must o el may con el be able to. De nuevo, luce preocupado. He looks worried. He must have a serious problem. Seguramente tiene un problema muy serio. He must be able to have a serious problem. Porque es como decir, quizás él sea capaz de tener un problema serio. Ahí no lo combinamos. Porque no tiene nada que ver el be able to. O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de su capacidad de tener problemas? Entonces ahí definitivamente no combinamos los significados. Terminamos. Ok. Terminamos entonces con la unidad 1 y 2. De nuevo, la parte de los ejercicios está en la presentación y nada más es hacerle clic al hipervínculo. No hay ejercicios para la unidad 2 porque es muy complicado encontrar ejercicios solo de may, might y be able to o con el must. Entonces, es mejor que nada más repasen la presentación, repasen los ejercicios del libro o los que hemos llegado a hacer en su momento en la unidad.
y en el siguiente video vamos a ver las unidades 3 y 4.